Hello. ¿Qué tal? Bienvenidos a la Liga de Mujeres Votantes y, y este es un foro de pros y contras y de las medidas para el noviembre de 2024. Yo voy a ser la persona que va a ser el moderador esta noche. Estoy aquí con mi socia Claire Van Bankum. Está monitoreando el chat box para que puedan hacer las preguntas que, que les nazcan durante la presentación. Vamos a comenzar. Así vamos. Quiero agradecer a los votantes por ver este programa y a la Liga de Mujeres Votantes de Santa Bárbara y de California, porque han preparado estas medidas estatales y también han sido aumentadas a las medidas locales para tener una visión un poco más redondeada. La siguiente. Muy bien. Aquí les explica qué son los pros y los cons. Son, son explicaciones que no son partidistas y no tienen una opinión de las medidas estatales que aparecen en la boleta. Nos habla de los asuntos, el contexto y los argumentos para que usted pueda tener tener la información necesaria para tomar sus decisiones, porque podemos, hay veces que el AI nos critica las imágenes. Por favor, la siguiente. Los notas del programa es que este programa está presentado por la Liga de Mujeres Votantes de Santa Bárbara y para nuestro copatrocinador AAUW de Santa Bárbara y el Valle de Goleta. Ustedes pueden seguir las diapositivas azules son de la Liga de Mujeres Votantes de California, del Fondo de Educación, y las otras son nuestras, de la Liga de Mujeres Votantes de Santa Bárbara. El propósito es nada más informar y educar sobre las medidas locales y estatales. No estamos dándole el apoyo a ningún candidato. Como dije, vamos a explicar las medidas conforme vayan saliendo y ustedes pueden hacer las preguntas en la caja del chat. Aquí está la información de dónde puede usted obtener la información que necesita sobre las medidas que aparecen en la boleta en detalle. Aquí los vamos a tener esta diapositiva por un momentito. Se ven como estas, así es como lo verá usted y lo puede obtener en el website. En el 411 tienen un montón de información para los votantes nuevos. Puede usted ver todo, también puede ver la boleta oficial y todos estos argumentos están en las boletas por el secretario de Estado de California y todo usted lo puede encontrar. Ok, ya hemos cubierto esto. Entonces vamos a darle una pequeña historia del gobierno local. Vamos a hablar sobre los incrementos locales de impuestos con los bonos y las medidas estatales y las proposiciones estatales. Y después, lo de las proposiciones estatales son 10 y vamos a hablar de las 10. Y puede poner sus preguntas en el chat. Entonces, este es esta es una explicación breve del gobierno local de California. Los dos poderes vienen de la Constitución de California. Los condados son las subdivisiones del Estado que lleva a cabo funciones y servicios del Estado a nivel local y proporcionan gobierno general en las áreas no incorporadas, por ejemplo, Montecito, en el sur, y Orcott, en la parte norte del condado.
Las ciudades son corporaciones municipales. Hay dos tipos como charter, en donde que son charter y las que son de ley general, como la ciudad de Goleta. Estas dos tienen impuestos, policía y poderes corporativos. Vamos a explicar un poco esto de los poderes sobre los impuestos. Lo local es casi todo en referencia a los impuestos. La siguiente. Como ustedes probablemente saben, la separación de poderes y de ramas del gobierno están hechas por la legislatura de California. Tenemos el Senado, la Asamblea. Ellos pasan las leyes, las escriben, las pasan y las firma el gobernador. Sin embargo, y esto es por lo que ustedes están aquí, hay 3 grandes derechos que están reservados para las personas del estado de California. La primera es la iniciativa, que es el poder de los ciudadanos para hacer medidas. La segunda es un referéndum. Es un voto en si ustedes aprueban o no aprueban una ley que ya ha sido pasada por la legislatura. Nosotros no tenemos muchos referendos. Nunca he sabido si se dice referéndums o referenda. Y finalmente, el remover es el poder de los votantes para quitar a alguien de su puesto. No tenemos ninguna de esas leyes en la boleta. Lo que ustedes van a ver en las medidas de las que van a estar frente a ustedes, solamente la mitad son revisiones constitucionales. No son iniciativas. Esas son las que tienen los números 2 al 6. Las otras medidas son iniciativas que tienen del 32 al 36. Esas son los han preparado grupos de ciudadanos que tuvieron las firmas necesarias para estar en la boleta. El primer tema son los impuestos locales. La razón por la que vamos a empezar con esto es porque afecta a la población de varias localidades directamente. Ustedes pueden ver que hay varios tipos de taxes. Está al impuesto sobre las ventas, el impuesto sobre la propiedad, que son los bonds. Y usted va a ver que cualquier tipo de impuesto especial es algo que está decidido para que se ponga para asuntos particulares. Lo que tenemos también es nuestro impuesto general. Estos impuestos generales requieren 2/3 de los votos. Lo que sí tenemos es el impuesto, un incremento al impuesto sobre las ventas, y también tenemos impuestos sobre la ocupación. Vamos a la siguiente. Esta la voy a dejar, esta diapositiva arriba. Estas son los impuestos locales y los bonos. Cada una de estas va a aparecer en una jurisdicción. La medida L es el distrito del college. Todos los bonos de las escuelas necesitan un 55% de aprobación de los votantes para que se esté revisando. Tienen que tener un uso especial para los fondos, y los propósitos deben de estar identificados en ese plan.
y por lo tanto eso les permite a los distritos escolares para mejorar las instalaciones, pero no se pueden usar para salarios ni para nada de eso. Los bonos tienen que ser nada más para construcciones de las instalaciones. Además del distrito escolar, está también el Hope School District, 40 millones. El distrito de unificado de Lompoc, 160 millones. Nunca esperaba que ese distrito escolar tuviera tantísimo apoyo. El distrito del City College de Santa Bárbara, 198 millones, lo cual extiende los impuestos actuales. Y en Santa María tienen dos. Uno para el distrito de las preparatorias, son para reparar los salones, 194 millones. Y del distrito escolar de Santa María Bonita, 77 millones. Todos estos son bonos que para las escuelas, y eso lo vamos a hablar un poquito sobre la medida P, pero lo demás que está en la boleta son impuestos generales que necesitan un voto mayoritario. Un incremento al impuesto sobre la venta. En la ciudad de Santa Bárbara es la mitad de un 1%. Eso son 4 medidas. Va de la medida hasta el 15%, que son generales. Todos estos son incrementos a los taxes, a los impuestos, en carpintería, en Buellton y en Solvang. Lo que hay que notar es que la medida H es una medida del condado que incrementa en 12% al 14%. Las diferentes ciudades votan en eso, pero solo se puede aplicar si se aprueba por las personas que operan hoteles, moteles, etcétera, en las áreas no incorporadas. Pero todo es del condado y todo el mundo tiene que ver con eso. Okay. Estos son los componentes, porque vamos a hablar de la medida I, y muestra los componentes de los impuestos por las ventas. Usted no sabría ni siquiera la mitad, que la mitad es casi el 4%, es un ingreso para el general para el Estado. Hay 3 de estas que hablan del realineamiento, y todo eso es de las agencias de la ley. Después hay uno de 1% que va a los gobiernos locales, y hay uno para el transporte. El 0.25% es transporte para el condado. Del 0 al 3.5% son locales, impuestos locales opcionales para los programas locales. Del 7.25 al 10.75 eso es el potencial de los impuestos a la venta locales y estatales. Actualmente en Santa Bárbara es del 8.75 y para el condado es de 7.75. La siguiente. Esta les muestra los puntos básicos de la medida I. Se llama la medida de servicios locales esenciales de Santa Bárbara, y es bastante clara.
La ciudad tiene un déficit calculado en 7.1 a 10 millones. Es un, lo que quiere decir es que aunque las entradas se incrementan, los gastos aumentan más que los ingresos. Entre 7.1 y 10 millones es lo que va a ser el déficit. Quiero hacer notar que como el 31% de estos ingresos vienen del impuesto sobre las ventas. Lo que se propone el concilio, y hay una supermayoría que apoyan esto en el concilio, es el 0.5% al impuesto, que es de 8.75 a 9.25. Y esto estima que se va a incrementar el ingreso en 15.6 millones. Usted va a notar cuando vea su boleta que hay una lista de usos potenciales para este ingreso, incluyendo los propósitos del gobierno en general. Ese es el lenguaje mágico, porque lo que eso indica es que es un impuesto general, aunque le dicen más o menos en qué quieren usarlo, o quizás se ha usado también. Me parece que también hay una resolución o un voto y una lista de prioridades que dice que las cosas que el concilio valora. Específicamente, ahorita se necesitan ingresos para el fondo de vivienda, para la afordabilidad de las casas, que todo el mundo reconoce que es un problema bastante grande. La otra cosa que se tiene que ver es que una porción de este dinero se espera que financie por lo menos una parte de la estación de policía de la ciudad. Entonces esas son por lo menos dos de las cosas para las que se va a usar este dinero. Ok, lo bueno y lo malo de esto son bastante simples. Lo primero que usted tiene que preguntar es si el dinero es necesario, si necesitamos ese dinero. Las personas que están a favor es que este déficit es real y que este impuesto será la manera más amplia y más productiva para poder enfrentar ese déficit y también para darle fondos a programas y a proyectos. Y ha dicho que tanto los residentes como los visitantes paguen ese aumento a los impuestos. Si vienen a visitar, van a tener que pagar eso en las comidas, en las compras, en todo lo que hagan mientras están aquí, pero también los residentes. Hay un par de cosas en contra. Es que la ciudad ha perdido o gastado bastante dinero en consultantes que han fallado para traer una solución eficiente para State Street, y que su ineficiencia no se les debe premiar por esa ineficiencia con un impuesto y que si a todo mundo se le aumenta el impuesto, a las personas que están más abajo que en la escala del dinero, que ganan menos dinero, van a estar peor de lo que estaban. Y por eso se llama regresivo, es un impuesto regresivo. Siguiente. Entonces vamos a ver más detalles. No.
Podemos ir al anterior. Generalmente hablando, la primera preocupación de los votantes cuando consideran un incremento a los impuestos, que es general, es si tienen confianza en el gobierno para gastar ese dinero de manera inteligente, porque no está marcado para ningún propósito en particular. Entonces tienen que confiar en el concilio que está trabajando y gastando el dinero de manera inteligente. Este es una medida que propone para el City College, para que se mejoren las instalaciones del Santa Barbara City College. Pide, es restrictivo para un plan específico para una serie de proyectos. Este es muy especial. Lo principal es la vivienda. Todas las instalaciones requiere que se le esté supervisando, y les pido que lean todo muy bien con cuidado la boleta y tómense el tiempo para que ustedes puedan entender la lista de proyectos, porque es en eso en lo que se va a gastar su dinero. En el City College son 198 millones para reparar y mejorar las instalaciones viejas. No incrementa el impuesto, pero lo extiende, que es de $850 a 100,000 de cada $100,000 que se genere. Y eso se estima que va a generar 13 millones, un poco más, anualmente. Yo haría notar que en la ley de bonos no se puede gastar el dinero en nada de salarios, ni en mucho menos, o en administrativo. Entonces, lo bueno es que las instalaciones son muy viejas, necesitan repararse, y que se necesitan esos fondos para poderlos reparar, para que el City College pueda cumplir con su misión. Lo que viene en contra ¿podemos regresar una? Lo malo es bastante simple. Es que el City College ha gastado mucho dinero y ha fallado llevar a cabo cualquiera de sus planes. Los salarios son muy altos y las instalaciones es nada más. Lo que quieren hacer es construir casas para las gentes que no viven en la ciudad en el presente. El colegio debería enfocarse en los estudiantes locales. Usted puede encontrar estos argumentos a favor y en contra. Ellos de verdad que van muy en detalle. Casi la mitad de los estudiantes van a las escuelas, a los colegios comunitarios. Primero, porque es una educación superior más económica. Tienen entrenamiento vocacional para las carreras modernas, para enfermería, servicios de comida, etcétera. Además, tiene 2 campuses en donde se proporcionan una variedad de educación de programas de educación para adultos. Y yo puedo revelar que, aunque no estoy registrado en City College, pero canto en el coro.
y las personas dicen que necesitan las instalaciones ser reparadas. Pero en contra hay otros que dicen que es un poquito diferente al anterior. Eso nos dice que esto está respondiendo a la pregunta real, que es que sus inscripciones desde COVID se ha disminuido. Y después de COVID, un gran porcentaje de sus estudiantes están online. Y el problema real es que hay muchos edificios que necesitan arreglos, pero lo que necesitan hacer en realidad es que lo que necesitan hacer es arreglar la estructura de las inscripciones. Dicen que el plan B no identifica el problema real, sino que gasta una gran cosa de dinero, una cantidad grande de dinero en las instalaciones atléticas en lugar de servir a otros estudiantes. En este momento voy a pedirle a Claire von Blarcom para ver en el chat si hay algunas preguntas. Hasta ahorita no hay preguntas. Estoy segura que has hecho un muy buen trabajo al explicar las cosas, así es que sigamos. Ya chequé el chat y no hay nada ahí y nadie ha puesto ninguna pregunta. No tenemos preguntas en el chat. Entonces, brevemente, las medidas locales, además de los impuestos. Hay 3 medidas que podemos mencionar. La medida de Bilton, que extiende y expande los límites urbanos, de crecimiento urbano. Vean el mapa para que vean hasta dónde quieren ampliarse. Hay otra medida en Goleta, que es la medida de iniciativa de extensión de la tierra agricultural. Esta requiere que las personas lo aprueban, los votantes. ¿Y me permites interrumpir por un minuto? Hay 2 medidas en Lompoc que permitirían la creación de espacios educativos privados en Ken Adam en el parque de Ken Adam. O sea, es uso privado del parque, pero todavía no está completamente aprobado. Tengo algo de la porción de preguntas y respuestas. Que el chat no está conectado. ¿Lo pueden componer, por favor? Ok. Vamos a irnos a las medidas estatales. ¿Puedo seguir? Si me hacen una seña. Esta es una ensalada de palabras que hizo la Liga de Mujeres Votantes de California. Todas las medidas que ustedes van a ver requieren la aprobación de los votantes.
Podemos empezar con la proposición 2. La 1 estuvo en la boleta de marzo. Y ustedes van a ver que esto de la proposición 1 viene al final del programa. Ok. La proposición 2, que es la primera de las medidas, son 10 billones con B de dólares en bonos para ayudar a construir y a reparar las escuelas públicas y los community colleges, colegios comunitarios. Esta cuestión en particularmente finanza varios proyectos locales para las escuelas, pero también para los colegios comunitarios. Lo básico de la proposición 2, ya les dije general, pero ahora vamos a hablar sobre los detalles. ¿Cómo se van a gastar esos 10 billones de dólares? Serían 8.5 billones del kinder al grado 12 y 1.5 billones para los colegios comunitarios. Ustedes deberán fijarse en el AB 247. Ese es el estatuto que dice en detalle cómo el dinero de los bonos se necesitan evaluar para que se les dé un buen uso a esos 10 billones. Ustedes, como ven, con este bono le costará al Estado como 500 millones al año para pagar durante 35 años esos bonos. Entonces, es un bono de 10 billones, va a costar como 17 billones. Esos son los ajustes que se hacen por la inflación, que estamos sufriendo. Aquí me están diciendo que AI no le gustan las fotografías que tenemos. La discusión en la proposición 2 es muy simple. Los que la apoyan dicen que esto va a ayudar a pagar, a mejorar las escuelas y los colegios comunitarios mucho más seguros y un mejor ambiente para la educación. Los que se oponen dicen que la proposición 2 va a hacer que los que pagamos impuestos paguemos por muchos años y el dinero se irá a construcciones superfluas de proyectos que no son necesarios. La siguiente proposición es la número 3. Esta declaración de derechos, esta proposición la cambia. Hay un par de cambios en la declaración de derechos. El primero es un poquito que nos puede confundir. Viene de la Constitución y en donde dice que el matrimonio es nada más entre hombres y mujeres, entre un hombre y una mujer. En la siguiente cosa, ese lenguaje en particular fue declarado inconstitucional
porque si permanecía no podía afectar el derecho de ninguna persona. Entonces ahora se pueden casar personas del mismo sexo. Y voy a indicar que en algunas decisiones actuales, en una opinión del Justice Thomas, indican un problema que tiene el Justice Hoffman, que tiene que él cree en la doctrina que indica que los derechos a la propiedad tienen un derecho procedural y que eso no se puede meter con la privacidad de las personas. Y a la Suprema Corte de los Estados Unidos se indicó que no le gustaba eso y propone que se modifique el lenguaje de la Declaración de Derechos. Entonces, que diga que el derecho a casarse es un derecho fundamental y que no diga ni si es de hombre y mujer o quién con quién, simplemente que es un derecho. Los que están a favor dicen que es la igualdad en el matrimonio, en la igualdad. Los que se oponen dicen que no hay necesidad no hay necesidad porque ya es legal, entonces no se necesita cambiar la Constitución de California. Yo me fijé en esto y la proposición 3 quita todas las reglas para los matrimonios, viendo el incesto, la poligamia y las bodas de niños. Entonces yo no creería, pero nunca se sabe, pero que nada más mencionando que es un derecho fundamental, se prohibiría esos otros usos de este lenguaje. La siguiente proposición, número 4 del Estado. Esta es de otra grandota, de 10 billones en bonos, y va a varios diferentes proyectos para reducir los riesgos y los impactos del cambio climático, para protección de emergencia, para prevención de los incendios y para poner medidas que cuiden el agua, etcétera. Y me parece que es la SB 867. Esta les dice en detalle los códigos de los recursos públicos y todo lo que van a ser usados estos 10 billones. Es bastante sencillo de entender, entonces. Si usted se fija en su televisión y ve el clima en Florida, por ejemplo, usted puede ver cuáles son los efectos del cambio climático. Y California también nos está afectando. Esa es la situación, básicamente, por la que el Estado está proponiendo un presupuesto para cosas que van a ayudarnos a ser más resilientes en cuanto al cambio climático. Esto costaría $400 millones anuales por 40 años para reparar el bono, protegiendo los recursos y podría reducir los costos
de daños futuros. Y esto nos ahorraría bastante dinero después. Ya perdí aquí mi pantalla. Un momentito, por favor. Los que apoyan dicen que va a ayudar a proteger nuestras comunidades, la salud y la economía. Los que se oponen nuevamente dicen que es muy caro, que los gastos del gobierno deberían ser más cuidadosos, el gobierno, y que son tecnologías que no están comprobadas sin ninguna evidencia de éxito. Un minuto. La proposición 5 es muy interesante y vamos a hablar un poquito sobre ella. Es fácil de explicar. Se aplica a las casas a precios accesibles locales y a la infraestructura para las ciudades y los condados. El mismo 55% de los votantes necesitan aprobar, en lugar del 65% que está ahorita vigente para pasar los impuestos especiales. La siguiente. Esto es lo que hace. Va a tener poco efecto en los presupuestos estatales, en el presupuesto estatal, pero un gran efecto en el presupuesto local. Un porcentaje de los votantes van a siempre a aprobar los impuestos, otros no, y otros al medio camino, que están en medio, pueden ser persuadidos. Hay una gran diferencia entre lo que se necesita para llegar al 55% de votantes que estén de acuerdo con usted a obtener 2/3. Es más de un 10% de diferencia. Es una votación muy diferente. Y eso es lo que le dicen en general. Aquí está el argumento a favor. Tiene sentido. Infraestructura, casas a precios accesibles, se necesita muchísimo todo esto y debería de tener la misma cantidad de aprobación de los votantes y de supervisión y de limitaciones de qué es lo que están en los planes, porque 2/3 es muy difícil de lograr para poder lograr hacer proyectos locales. Los oponentes dicen básicamente, espérate, ya tenemos una protección para la deuda, está en la Constitución, son 2/3 del voto y es una manera de controlar a los gobiernos locales. Y ustedes también van a oír el argumento de que debilita la proposición 13 y vamos a hablar sobre eso también.
Disculpen si hablo un poco más de las cuestiones técnicas. Okay. La siguiente. Antes del 1978, ahí es cuando empecé a trabajar para el gobierno local en California. Las ciudades y los distritos escolares financiaban sus presupuestos con los impuestos. Hubo un movimiento muy grande de la comunidad en contra de esto. La propuesta 13 cambió todo eso. Entonces, la proposición 13 fue como en 73, 74. Hizo tres cosas principalmente. Cambió el sistema para que se basara en el año base, cuando usted obtuvo su propiedad. Restringe a no más de 2% cada año y limita los impuestos a la propiedad al 1% del valor catastral. De hecho, la proposición 13 ha sido cambiada varias veces. Algunas secciones de la Constitución se ha utilizado políticamente para un grupo de dueños de edificios. Ha habido varios cambios para cosas muy complicadas de transferencia de propiedades entre las generaciones. El cambio más grande de la 13 es la proposición 218, que también se conoce como la ley para el derecho a votar sobre los impuestos. Esto cambia varios artículos de la Constitución. El 13C, que específicamente limita los impuestos locales, y el artículo 13D de dedo, en donde hace cambios a los valores catastrales. Después se hizo otra iniciativa, la proposición 26 aumentó todavía las limitaciones para que los gobiernos pudieran recaudar fondos. Esas son algunas de las cosas que propone la medida, la proposición 5. Sí, o sea que sí afecta de alguna manera la proposición 13, pero no es tan raro en realidad que se cambie y se hagan cambios a la proposición 13. Entonces, ustedes fíjense bien en la proposición 5 y fíjese bien en sus méritos para reducir el apoyo, los votos necesarios para que pasen estas leyes. La siguiente. Tengo varias preguntas. Permíteme terminar esto y hacemos las preguntas. Entonces, una mención sobre las escuelas. Antes de la propuesta 13, los distritos escolares podían poner impuestos a la propiedad. Eso ya no nos funcionó. La proposición 98, que salió en 1998, 13 años después de la proposición 13, eso garantiza que de las escuelas y los colegios comunitarios podrían compartir hasta el 40% del ingreso por impuestos al ingreso. Esto es muy complicado y cambia de año con año, y también los detalles.
Entonces las fórmulas se tendrían que manipular. Antes lo hacían las escuelas y eso era la manera principal de darle fondos a las escuelas. Unos años después, en el 2002, el 55% del voto se necesitaba para que las escuelas pudieran tener bonos y aumentar los ingresos a la propiedad. Después, en el 2026, cuando venga la siguiente ola de impuestos, entonces va usted a ver muchos más taxes, incluyendo una nueva versión de la ley de protección al contribuyente. Para beneficiar a los caseros. Y va a ser una revisión, no un cambio, que va a ser la Suprema, que la Suprema Corte puede hacer. Ahora sí, preguntas. Vamos a hacerlo. Las primeras dos preguntas se hablan con los bonos locales. Una dice, ¿es esta una duplicación del bono de Santa Bárbara City College? Y me imagino que está hablando de la medida P. Sí, no es una duplicación, sino que aumenta. Es una medida nueva. Y la segunda pregunta es, parece que las iniciativas locales están tratando de tomar fondos de la propuesta 2, de la proposición 2. Entonces, si apoyas la proposición 2, apuestas también la P. Entonces, lo que yo entiendo es que se facilitan las medidas locales. Si van a usar el 2% para eso. Entonces, la existencia del bono estatal no se trata de quitar la existencia del bono local. Alguna parte de la propuesta 2 se utilizarán para las escuelas. Sí, le aumenta la habilidad de los distritos escolares para usar parte de ese dinero. Dos preguntas más. La propuesta 4, la proposición 4, permita que se paguen los salarios. No, necesitaría ver muy de cerca el estatuto y los detalles. Para la proposición 4 hay un número de categorías de las cosas que se pueden financiar con ese bono estatal. No hay restricciones a los programas de becas. Pero estoy seguro que la preferencia sería que el dinero nada más se utilice en cosas más primarias en lugar de salarios. Y la siguiente es la Prop 5, hablando de la necesidad. La proposición 5 le ayuda a la ciudad a... Bueno, es muy diferente y es un punto de vista interesante. No, las agencias de reconstrucción se puede usar para cualquier número de proyectos. El financiamiento de los bonos son diferentes.
Ciertamente, de lo que se trata es de hacer más fácil que las ciudades y los condados que no tienen estos ingresos que puedan tener sus proyectos aprobados, especialmente la vivienda. Eso es claro. Y si han tenido algún problema, esto les ayuda a dejar estos problemas que las ciudades han tenido para, para esto. Ok, ya me voy y le digo si hay más preguntas. Ok, muchas gracias, Claire. La siguiente es la proposición 6. Esta es esta elimina las, los cambios constitucionales. Es un poco diferente porque cambia la parte de la Constitución. No me la he memorizado, pero a la Constitución ahora prohíbe la esclavitud y prohíbe el servicio involuntario. La proposición eliminaría esa excepción para las personas encarceladas. Estaría acompañada por un estatuto que pone condiciones de cómo puede usted calcular el trabajo voluntario en las prisiones. Es decir, no pueden obligar a nadie a trabajar en la cárcel, pero hay un cierto número de circunstancias en las que ellos pueden que usted puede ofrecerles empleo. Pero no pueden permitir, ya no se puede permitir entonces el servicio involuntario. El efecto que tendría económicamente es que no se sabe de cómo se pondría un salario mínimo, cómo se podría aplicar lo del salario mínimo a esto. No hay posibilidad de que se pague en una cárcel el salario mínimo. Entonces, esto lo tendría que tratar otra vez la legislatura y quizás las cortes. Esa es la propuesta. Voy a señalar que los que apoyan dicen que restaura la dignidad humana y los derechos humanos y que se enfocaría en la rehabilitación. Esta es una recomendación de la Comisión de Reparaciones. Y porque esto también tiene mucho que ver con la discriminación de las personas negras, etcétera. Entonces ellos son los que recomiendan este cambio en la Constitución. Eso es lo que dicen los que la apoyan. No hay ninguna cosa en contra. Todavía no ha presentado nada en contra de eso. Nadie va a decir qué bueno que hay esclavitud. Entonces, si se decide especialmente si se decide que las personas que están presas ganen el salario mínimo. Entonces, en la proposición 32, ahora ya los números, ustedes están viendo
que las proposiciones incrementan su número. La legislatura le ponen nombres chiquitos porque no tienen que cumplir con esto en las proposiciones. Entonces la 32 incrementa el salario mínimo. Y lo sube a $18 por hora en enero 1 del 2026 y después cada año subiría según la inflación. Entonces, ahorita el salario mínimo es de 16 horas, $16 por hora. Para los trabajadores de las comidas rápidas. Y no es sorpresivo, es que va a incrementar los costos del gobierno y va a bajar los ingresos. Y podría ahorrar cierto dinero si los servicios del Estado no se usan mucho. Los que le apoyan dice que que al levantar el salario mínimo mejoraría el estándar de vida para millones de trabajadores y sería mucho mejor para todos. Los oponentes dicen que va a dañar a los negocios, a incrementar los precios y que se van a acabar ciertos trabajos. Y si se incrementa el ingreso, también los impuestos pueden subir. Es muy clara. Aquí vamos a hablar del control de rentas. Hemos hablado de esto. La proposición 33 es una iniciativa. Es la tercera vez que está en la boleta del Estado. Habla sobre el Costa-Hawkins, la ley de Costa-Hawkins del 1995 y echa por tierra esa ley y evita que los gobiernos puedan poner control de rentas. Ahora no. Por ejemplo, las evicciones no tienen que ver con el control de rentas. Entonces, la ley de Costa-Hawkins tiene varias partes principales. La principal es que le permite a los caseros poner las rentas según se le vacíen los lugares. El efecto práctico de esto es que le permite a las ciudades y a los condados que tienen control de rentas le permiten a los caseros hacer lo que ellos quieran. Pueden poner cualquier renta cuando tengan algo vacío. El propuesto es detener esto para que los gobiernos locales puedan poner los controles de renta que mejor les parezcan. Uno puede tener derecho a una audiencia y poder presentar su caso. Y hay otro tipo de takings. Y la ley principal de eso es que la ley no te puede
privar de todo el valor de tu propiedad. Y si lo hacen, ese constituye un taking porque viola el proceso sustantivo. Y los gobiernos locales a ver, vamos a darles los argumentos. Son muy sencillos, yo diría. Por favor, no vean los anuncios de la televisión. Lea la ley, lea los comentarios, lea lo que las gentes están diciendo en pro o en contra. Pero lo de los anuncios de la tele, no sé si es a favor o en contra del rent control. Está hablando, tiene de fondo musical California Dreaming y es una buena canción, pero no es cierto lo que dice. Los que la apoyan dicen, cuando la renta es muy alta, la Proposición 33 le permitirá a los gobiernos proteger a los inquilinos. Y los inquilinos podrán decidir dónde pueden vivir. Los oponentes dicen que incrementará los costos de construir vivienda, por lo tanto, creando una crisis de vivienda peor, y que subiría los precios de las rentas y para comprar casas. La Proposición 33 terminaría con la ley de Costa-Hawkins. Removería las prohibiciones en los edificios del 1995 y de las casas de unifamiliares, y el derecho de cada quien ponga las rentas cuando se vacía una casa. Costa-Hawkins prohíbe los requisitos para las viviendas a precios accesibles e interfiere con el derecho de los caseros de poner sus rentas. Y no niega los derechos de sacar a los inquilinos. Es la ley de Ellis Act. Otras leyes de rentas, particularmente la ley de protección a los inquilinos, que es muy reciente, sería la AB 1482. Esa es una ley existente y expira en el 2030. No está afectada por la Proposición 33. Tiene un límite del 10% o el costo para poder vivir. No tiene regulación por 15 años para las. Estos 15 años es la clave para poder refinanciar un edificio, una casa, y como mencioné antes, la falta de control en los espacios vacantes le permite a las ciudades evitar los takings. La Proposición 33 evita que el Estado pueda poner límites en los controles de renta. Los gobiernos locales pueden adoptar el control de rentas, pero no estarán restringidos por el TPA, los límites del TPA, pero deberá respetar
los derechos del propietario que son constitucionales. Usted puede crear un sistema que respeta a los dueños, a los caseros, pero la manera principal para hacerlo necesita mucho proceso y muchas gentes. No es barato, no es una manera barata para regular. Es una discusión muy grande sobre políticas. En la ciudad de Santa Bárbara, por ejemplo, usted verá, es un asunto muy importante y la gente tiene grandes opiniones al respecto. ¿Preguntas hasta ahorita? Sí tenemos. La primera es, ¿se puede aumentar a más del 5%? No, eso no lo aprenda. No, en los comerciales dice que cancela muchas leyes. No es cierto. Aparte de Costa Hawkins, hay una barrera muy importante en que la Corte tiene que decir que está infringiendo algo. Yo hablé con la persona que escribió esta ley, una de las personas. No, dice que esta ley no cancela esto otro. No, eso puede ser un argumento, pero sin muchas bases. Lo que yo digo es lo que usted ha dicho a su auditorio. Si no le entiende, no vote por ello. Usted cree que eso aplica a la proposición 33. Ahora, les puedo contestar que es un buen consejo en general. Si usted está votando en una iniciativa, usted está en los zapatos del legislador. Es muy serio. Si usted va a pasar una ley, es muy difícil volverla a pasar, a cambiar. Entonces, como un lineamiento general, es prudente. Si usted no entiende una ley, vote en contra o no vote. Está bien que no vote si no le entienda. Que no le entiende. Esas son las dos preguntas. La proposición 34 tiene algo especial. Es muy complicada. Tiene una excepción muy angosta. Es cómo gastan los proveedores de dinero, cómo gastan su dinero. Esto aplica solamente a un pequeño número de compañías. Lo que la proposición 34 haría es que el money de los proveedores de servicios a la salud tienen reglas específicas de cómo pueden gastar su dinero. Y particularmente si usted tiene un cierto número de violaciones, no puede gastar más del 2% de sus fondos en otras cosas que no sean directamente para la vivienda. Es bastante restringido.
hubo un intento de quienes patrocinaron la 33 y no tuvieron éxito. A lo mejor va a haber otra demanda que va a tratar de declarar esta proposición inconstitucional. No sé cómo fuera a resultar eso, pero el subtexto en esto es que es el quitarles la idea de llevar a cabo este esfuerzo que están haciendo al proponer esto. Lo que dicen quienes lo apoyan dicen que esto aseguraría que el dinero de los programas de medicinas se utilice directamente para el cuidado de la salud de los pacientes, mientras que lo único que quieren estos proveedores de salud es apoyar el control de rentas. La ley federal permite ganancias. Entonces vamos a la proposición 35. Esta no es complicada. A ver, vamos a ver qué dicen la audiencia. La 35 es una iniciativa que es patrocinada por la industria de cuidados a la salud. Es un impuesto que existe para manejar los programas de los MCO, que el Estado usa ese impuesto para pagar por una buena parte de su responsabilidad con Medical. Este impuesto se vuelve a poner, la legislatura lo vuelve a poner cada vez que se vota. Una gran parte de este dinero ha dado fondos a programas que están a punto de ser cortados. Este costo, esto causa que la industria médica, lo que pase es que sufre. Es difícil tener doctores, enfermeras, la vivienda es carísima y necesitan ayuda. Y para ayudarles a mejorar a los doctores, ellos han propuesto esta iniciativa que propone cómo se va a gastar el dinero. Es bastante complicada de cuál va a ser los efectos económicos en cuanto a incrementar el costo y la falta de flexibilidad que se presentarán en un par de años. Si esto pasa, dicen que van a incrementar en $2.5 billones. Pero eso no se vería por algunos años, pero que sí incrementaría el costo de algunos servicios. Aquí está. Los que apoyan dicen que apoyaría los servicios de salud y mejoraría el acceso a doctores para las personas, para que puedan ayudar a las personas de bajos recursos. Y no hay argumento en contra. Dicen que el paquete presupuestario
está tratando de mantener los servicios actuales. La propuesta 35 quita este plan y establece reglas para cómo el MCO va a ser gastado en el corto tiempo y más allá. La diferencia es que los quienes hacen las leyes no van a poder usar los fondos para usarlos en el fondo general. O sea, se considera como una mala práctica para el presupuesto porque se supone que usted puede tener que hacer sus gastos año con año, pero que hay muchas excepciones a esto. Si está muy interesado en los detalles de esto, hay una publicación bastante útil que se llama Entendiendo la Proposición 35. Entonces, si tiene mucha curiosidad, usted puede ir a leer eso y tome una decisión. Los argumentos a favor es que la industria médica totalmente apoya la proposición 35 y en contra el gobernador y otros se oponen. Dicen que evita la flexibilidad y que también saca las cosas buenas que ha habido en estos años. ¿Preguntas? Una pregunta más. ¿Qué podemos tomar que no hay ninguna cosa en contra? Hay oposición a la proposición 35, pero no hay ningún argumento presentado. Y normalmente sucede porque no pueden, no sé por qué no presentaron los que están en contra, ningún argumento. Entonces, la siguiente es la 36. La 36 es muy interesante. La pregunta es, ¿debería de California permitir que las personas tengan cargos de felonías por pasar ciertas drogas o robos de menos de $950 si el acusado tiene dos o más acusaciones? Permítame brincar un par de cosas aquí y hacer la historia primero. Primero, el primer esfuerzo que se llevó a cabo para que las agencias de la ley locales tuvieran suficientes fondos fue en el 1990. Y después, más tarde, en el 2000 y pico, la presión del Estado, porque se hizo una demanda muy grande, fue reducir la población de las cárceles, de las prisiones, porque había un hacinamiento muy grande, y esto fue muy criticado por las cortes federales. Entonces, se pusieron ciertas cosas que se deberían hacer, y la principal
es que se debería hacer un realineamiento, así se llamó, realineamiento 2011. Lo que hace es cambiar la responsabilidad para algunos delitos menores y crea un fondo para ponerle una parte del impuesto sobre las ventas para dar fondos a un montón de diferentes proyectos de seguridad pública. Si a usted le interesa, puede ir al gobierno, a los códigos de gobiernos, y ahí les pueden decir cómo reciben fondos. En el 2014, la proposición 47 llegó y eso redujo los castigos para ciertos delitos no violentos como robos y delitos de drogas, y usó fondos para específica educación y para servicios de salud mental y de abusos de drogas. El director de finanzas cada año calcula cuánto se ahorra el gobierno, porque las personas que ahora normalmente irían a las cárceles, ahora están recibiendo servicios en la comunidad, y entonces con ese dinero le dan dinero a diferentes programas. La proposición 36 incrementa otra vez los castigos que merecen ir a las prisiones estatales, especialmente los pequeños robos, porque no hay duda de que después de la proposición 47 pasó, especialmente después de COVID, de que hubo un incremento simultáneo en la severidad de robos, especialmente por el crimen organizado, debido a la falta de aplicación de la ley en los casos de los delitos menores, porque los fiscales no estaban persiguiendo ninguno de los delitos menores. Si esto se instrumenta, la proposición 36 va a mandar más gentes a las prisiones en lugar de que estas personas fueran a los sistemas correccionales. Y hay otro factor también. La proposición 36, los que la apoyan dicen que hay algo que se llama un delito mayor con tratamiento obligatorio. Si usted comete ese delito, entonces usted va a un programa muy complicado de rehabilitación, de órdenes de la corte, servicios de diferentes tipos, trabajadores sociales, evaluaciones de salud. Y si usted lo termine y con éxito, entonces le quitan ese delito y usted va a estar rehabilitado y se va a unir a la sociedad de nuevo. Y si usted lo falla, entonces se queda en la prisión. Esto probablemente va a reducir los ahorros de la propuesta 47. Hay una parte de la proposición 36 dice que pueden usar algunos de estos fondos
Y para, si usted no sabe de esos fondos y, y si no tienen esos fondos, entonces esos servicios que se dan de momento no se van a poder seguir dando. Entonces les voy a decir que es una vergüenza que la legislatura y los patrocinadores no lograron un compromiso. Hay muchas cosas que están en conflicto con esta propuesta 36 y lo que hace es que la propuesta 47, proposición 47, las proposiciones de esas dejaría esta negociación las cosas como están. Entonces, las personas de la ley dicen que muchas personas dicen que va para atrás esta ley y las agencias de la ley siguen apoyándola. Déjeme ver si hay algo más que decir. Los quienes apoyan dicen que hace a las comunidades más seguras y a los rateros y a los delincuentes les da su responsabilidad y les da sentencias más fuertes. Dicen los que están en contra que esto costaría billones. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Claire. No hay para la proposición 36, pero vamos a la siguiente cuestión. La siguiente diapositiva tiene un perro. Aquí hay un perrito y creo que este perro está votando. La pregunta es, ¿dónde encuentro las posiciones de las diferentes propuestas? Tú sabes, creo que pueden ir a nuestro website, la lwbsantabarbara.org. Tiene un link que dice vote con la liga, vote with the league. O puede ir directamente a la Liga de Mujeres Votantes de California. No tengo la dirección del web y en ese website ahí también puede ver cómo sugiere la Liga de Mujeres Votantes que se voten. No estamos tomando postura, pero aquellos que han tomado parte, usted va a poder ver cómo han votado. El perrito nos está diciendo que le recordemos a todas las personas que voten. Tome toda la información que usted pueda. Y finalmente quiero agradecer a TVS Bay, a Silvia Uribe por la interpretación y a Rive Moran, and Claire. Y muchas gracias especialmente a usted por su interés y por su presencia aquí. Es una elección muy importante. Por favor, esté seguro que esté correctamente registrado y vote. Su voto contará y es ahora cuando tiene que contar más que nunca. Si usted quiere encontrar más información es Go Vote 411. No, es nada más vote411.org. Muchas gracias y buenas noches.